buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, antes de iniciar la clase, pues ya en el curso entran como si iniciaran la sesión en Big Button y ahí les aparece pues la grabación. Tienen la opción para verla, oírla solamente el audio como un podcast, o pueden ver la presentación. De carga a la red para que los compañeros que estén de pronto en sitios donde no hay internet en buenas condiciones pues puedan tener pues una calidad óptima de recepción en la medida de lo posible. Pendientes en 2 horas o máximo en 3 horas y tener pues la última hora para que ustedes solitos cojan un conjunto de datos para ese tipo de datos que les voy a facilitar. Pueden utilizar los algoritmos de árboles que vimos en la clase pasada, algoritmos de reglas que vamos a ver, algoritmos de redes neuronales que también lo vamos a ver hoy, y el material de hoy, la presentación pues y la teoría no es muy larga, quiero pues salir de esa teoría en máximo 15 minutos, ¿ya? Pero hoy iniciaremos haciendo un ejercicio que tienen en plataforma, un ejercicio sobre árboles. Ahorita voy a compartir la pantalla, sino que no he podido compartir. Ya, ahora sí. Pues vamos repasando los conceptos que hemos dado, ¿ya? Ok, no sé si ya esto está en grabación. Un momentico y reviso. Sí, ya está en grabación. Bueno, un momentico y el curso para explicarles dónde está el enunciado del ejercicio de árboles que vamos a hacer hoy. El enunciado lo consiguen en el curso en actividades. Entonces, enunciado de actividad de árboles para desarrollo del docente en clase. O sea, no solamente voy a ser yo el que va a desarrollar, sino que hay una serie de preguntas que va a tener esa actividad que pues la idea es que la intentemos contestar entre los asistentes pues a la clase de hoy. El enunciado. Estoy asumiendo que ya todos tienen Weka funcionando, desafortunadamente no me puedo devolver a esa parte de la instalación, pero en caso de que no lo tengan funcionando, pues la grabación de la clase, que esta grabación de Zoom sí se las mandan hoy en la noche, ¿ya? O en caso que no tengan instalada la Weka, también pueden ver los videos en una carpeta. Ahora les muestro un momentico mientras descargo la actividad. La carpeta de datasets usados en el curso, están los datasets que vamos a utilizar y también está el instalador de Weka para que en algún caso dado pues tenga problemas para descargarlos de la página oficial. Esa es una carpeta de Google Drive, ahí pueden bajar tanto los datasets que estamos utilizando hoy como el instalador de Weka. Voy a darle aquí un pequeño vistazo a lo que tiene la carpeta. La carpeta tiene, este es el ejecutable de Weka y aquí están los archivos en formato ARF,
los diferentes archivos que vamos a trabajar, y al lado pues le coloqué para qué tipo de aprendizaje pues se pueden utilizar los datos que están en esa carpeta. En el caso de estos, jugar, supermarket, glass, CAR, pues son aprendizajes supervisados, y el CAR, que va a ser la actividad que vamos a iniciar hoy, que va a ser la actividad que van a entregar pues en el transcurso de la semana que viene. CARS también va a ser para aprendizaje supervisado. ¿Qué otra cosa pues tenemos en el curso? Le monté un video manual de un árbol, ya, utilizando las fórmulas que vimos allá de ganancia de información. Entonces los que tengan un poco de conocimiento de matemáticas pues pueden ver cómo se hace eso de forma manual sin que utilicemos pues el software. Es un proceso bastante tedioso, pues cuando el árbol es muy grande o hay muchos atributos, manualmente eso es prácticamente imposible desarrollar. ¿Ya? Ok, ya me bajó la actividad, vamos a leer qué nos dice la actividad. Bueno, la actividad consiste en la construcción de un árbol de decisión mediante huecas, ¿ya? Y vamos a hacer pues el análisis del modelo que nosotros hayamos construido, pues dependiendo de una serie de preguntas que van a hacerse al final de la actividad. Entonces aquí tenemos los pasos: instalar huecas, los que no tengan instalado, ejecutar huecas, y debemos abrir el fichero que se llama iris.arf.arf. Quien quiere traduje las clases, porque los demás son atributos numéricos, pero las clases y los nombres de los atributos pues los traduje en español. O pueden utilizar el que tiene también hueca. En la carpeta de hueca, ya saben, en data está el mismo ejercicio pero en inglés. Pues nos dice que vamos a este fichero de datos que es iris.arf, los vamos a ejecutar utilizando pues el algoritmo ID3, o lo vamos a tratar de ejecutar utilizando el algoritmo. Ya tenemos hueca abierto. Voy a esperar un minutico para que los que tienen hueca pues alcancen a abrir el programa, y para que descarguen la data si la quieren en español, o si no, la que está en la carpeta de hueca. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Sí, profe, ¿en dónde es que se consigue el archivo que tiene los atributos en español? En el mismo curso hay un recurso, hay un enlace que yo les hice a una carpeta de Google usados en el curso para prácticas. Está en el módulo 2, en material de estudio. Los descargamos, ¿cierto, profe? De ahí, para en español, porque Sí. es que yo lo vi en inglés. Sí, lo pueden descargar de aquí o trabajarlo en inglés. Ya ustedes. ¿Cuál de todos los archivos? Porque hay varios, en el Drive hay varios. El que se llama Iris, iris.ar. Ya se los muestro aquí para que lo vean. Veanlo. Iris aprendizaje supervisado.arf. Ese es el que van a descargar. Ok, listo, gracias, profe. A la orden.
Ustedes ya saben, abrimos Weka. Para cargar los datos tenemos que ir a la pestaña Explorer, al botón Explorer, que es el primer botón que está aquí en aplicaciones. Dependiendo del computador, demora un ratico en abrir la... Desafortunadamente sí con Weka no podemos hacer nada, pero Weka sí está en inglés, pero está en inglés básico, así que no creo que dé muchos problemas en entender por qué hace los diferentes botones que tiene la aplicación. Entonces, Open File. Qué pena, profe, hágame un favor. Dígame. ¿Puede repetir nuevamente en qué espacios que no encuentro el link para descargar el archivo? En el curso. Está en el curso. Entran al curso. El módulo 2, material de estudio, en la sección de recursos complementarios, tienen uno que se llama Datasets usados en el curso y para prácticas. Hombre. Entran ahí, les abre la ventana de Drive, que es esta que está acá, y les aparecen los archivos que estamos trabajando, los que trabajamos en la clase pasada y los que vamos a trabajar hoy. Perfecto, muchas gracias. Ok. Y el archivo que vamos a trabajar es este que está aquí, iris, entre paréntesis, asupervisado.arf. Entonces les decía, abrimos Weka, nos vamos al botón Explorer, nos abre la ventana de Explorer, y en esta ventana de Explorer es que yo cargo los datos. Aquí Open File. Yo les expliqué cómo se colocaban pues las carpetas para acceso rápido. Simplemente la buscan acá en la estructura de carpetas que tienen a la izquierda, y cuando la encuentren, cuando entren a la carpeta, le dan clic al botón más. Ya, voy a quitarlas para que veamos el proceso de nuevo. Voy a buscar, voy a ir a la raíz. Yo tengo esos archivos en el disco G, creo que es. Aquí es la carpeta que tengo yo de Drive vinculada a mi computador. Y ustedes pues lo buscan en la carpeta en que están descargando la data. Entonces ya yo sé, ya entré a la carpeta donde yo tengo los datos que voy descargando. Si quiero que esa carpeta me quede permanentemente como acceso rápido, le doy clic acá a la derecha. ¿Ya? Y fíjense que él me coloca aquí la carpeta para acceso rápido. ¿Ya? Ok, entonces dijimos que vamos a trabajar con el dataset iris. Le doy a abrir. Y él aquí me está mostrando, una vez me lo abre, me está dando información del dataset que estoy abriendo. Me dice que hay 150 instancias. Ahora repasamos que el dataset se llama iris. ¿Ya? Fíjense que el nombre que tiene el archivo es iris a supervisado, pero acá como en el archivo arf, el atributo @relation, que es el nombre que coge Weka, pues ¿ya? Tiene 5 atributos que son ¿cuáles? La altura del sépalo, la anchura del sépalo, la altura del pétalo y la anchura del pétalo. Y el último atributo pues es la clase. Tenemos 5 atributos, de los 5 uno es la clase, que es la última columna, como siempre les había dicho. Ay, profesor, qué pena con usted. Dígame. Es que yo estoy tratando de seguir la actividad, pero qué pena, me perdí cuando entré a Open File en buscar en qué parte, a qué carpeta entro, qué pena. En la carpeta donde usted haya descargado el archivo iris. Lo tengo que haber claro, lo tengo que haber descargado. Debe estar en descarga. No lo ha descargado.
O si quiere trabajar con el que viene con Weka, tiene que entrar a archivos de programa, Weka, después que está directorio de Weka, entra al directorio data y consigue el mismo archivo pero en inglés. Ok. Ok, gracias. Entonces les decía, tenemos 5 atributos, uno es la clase. Yo puedo aquí desplazarme por los atributos y aquí a la derecha, en la parte superior, yo veo información sobre ese atributo que tengo seleccionado acá a la izquierda. Por ejemplo, altura cépalo, el valor mínimo es 4.3, el valor máximo es 7.9, la media pues es de 5.843 y la desviación estándar es de 0.828. Para los que tienen un poquito, se les ha olvidado un poquito la estadística, pues ya saben que la desviación estándar es que tanto los datos se dispersan alrededor de la media. Un momentico y cancelo la cámara para que no tengamos... Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Profe, cuando aparecen ya diferentes colores, ¿cierto? En la gráfica, uno como identifica, por ejemplo, en el ejercicio anterior, era sí y no, ¿cierto? Entonces aquí ya cuando hay un tercer color, ese ¿a qué se refiere? ¿Dónde uno se puede fijar a qué se va refiriendo todo? Ya les muestro, no se preocupen. Muchas gracias. Vamos como los que hacen las... vamos por partes, como dicen por ahí. Entonces, ese es como la altura canción Despacito. Despacito, o sea, sigue el otro atributo que es el atributo anchura cépalo, también me dice el valor mínimo, el valor máximo, la media y la desviación estándar. Y así mientras estamos revisando todos estos atributos que están aquí, pues con los datos que tengan ustedes allá. ¿De dónde salen los colores? Pues los colores salen el último atributo. El atributo de la clase, o sea, el concepto que yo quiero aprender. Ustedes saben que esa clase tiene ejemplos del concepto que yo quiero aprender y no ejemplos del concepto que yo quiero aprender, ¿ya? En este caso, pues hay 3 conceptos. El primero es iris setosa, que es el azul. El segundo es iris versicolor, que es el rojo. Y el tercero es iris virgínica, que es el azulito claro. Una pregunta, disculpe de pronto. El tema de la palabra iris, o sea, ¿en qué nos está enfocando? ¿A qué tema nos está enfocando? ¿A una flor o nos está enfocando a...? Es una flor, sépalo y pétalo. Sépalo y pétalo. Sí, gracias. Es una flor, ¿ya? Esto es un conjunto de datos que, pues, es el típico conjunto de datos que uno utiliza pues para explicar estos conceptos de aprendizaje supervisado, aprendizaje no supervisado, porque también lo vamos a usar cuando veamos clustering. Esto salió de una investigación pues que hicieron biólogos, no sé si serán biólogos, se llaman los que estudian las flores, pero los que estudian las flores. Hicieron una investigación y comenzaron pues a hacer medidas de las flores adultas, cuánto medían de anchura, tanto el sépalo como el pétalo, y también la altura del pétalo y el sépalo. Entonces, ¿qué hizo la inteligencia artificial? Pues la inteligencia artificial, ellos crearon un dataset donde miraban, iban pues anotando las medidas y ellos por la observación definían cuáles eran iris setosa y cuáles eran iris versicolor y cuáles eran iris virgínica. 3 variedades de esas flores. Esa flor es parecida a la orquídea, muy parecida, ¿ya? Entonces, ¿para qué se hace esto? Pues ellos lo hacen para que cuando venga otra flor que de pronto tiene una variedad de colores diferentes, entonces quedan un poco desubicados para clasificar en cuál de las 3 variedades pues esa flor. Entonces, meterían entonces en este como datos no de entrenamiento, sino datos ya para la predicción, meterían las medidas de esos datos del sépalo y pétalo y hallarían entonces a qué clase pertenece la flor. Esa es la historia de este set de datos. Fíjense que este set de datos, ¿cuántas instancias tiene de cada uno? ¿Cuántos hay iris setosa? ¿Cuántos hay? 50 de cada uno. 50 de cada uno. Estamos hablando que este es un set de datos, un dataset equilibrado. ¿Por qué?
porque tenemos la misma cantidad de instancias para cada clase. ¿Ya? Lo más recomendable en esta cuestión de aprendizaje automático es que uno trabaje con datos que estén pues equilibrados, que tengan el mismo número de instancias en cada clase, porque la predicción va a ser mucho mejor. ¿Ya? Imagínense ustedes que de pronto tengan 3000 iris setosa y solamente tengan 5 iris versicolor. ¿Qué pasaría ahí? Pues lo que más seguro que pasaría es que ni les hiciera la gráfica del árbol, solamente les haría una rama que todas serían iris setosa porque es la clase más numerosa. O sea, ahí no pueden hacer una predicción, porque la ganancia de la información, que fue lo que vimos en la clase pasada, pues la ganancia de la información que se aplica para calcular el árbol, enseguida se va a ir a crear pues ese nodo con ese atributo de clase. Bueno, dicho, ese atributo de clase no, ya ustedes saben que las clases no son atributos, ya eso sería una hoja, era un óvalo. Iría directamente a pintarnos el óvalo con iris setosa. Vamos a mirar los datos para recordar algunos conceptos. Entonces, si yo quiero ver los datos, puedo darle aquí en Edit y aquí me sale por la tabla con la que estoy trabajando. Entonces, desde la columna 1 hasta la columna 4, bueno, todas las 5 columnas son atributos, pero yo a la última columna la voy a conocer como clase, que es la que me va a decir cuál es el concepto que yo quiero aprender. A ver si puedo ampliar un poquito aquí para ver los nombres completos. Okay. Altura sépalo es un atributo, anchura sépalo es otro atributo, altura pétalo es un atributo y anchura pétalo es otro atributo. ¿Cuántas instancias hay? Ustedes saben que las instancias son cada uno de los datos que tiene esta tabla. Pues si me voy al final y miro la primera columna, que me toca abrirlo un poquito para ver cuántas hay, nos dice que hay 150 instancias. Y todas estas instancias hacen parte de lo que conocemos como los datos de entrenamiento. ¿Ya? ¿Qué sería un ejemplo y no un ejemplo? Por ejemplo, si a mí lo que me interesa es aprender cuándo son iris setosas, ¿cuál sería el ejemplo ahí? Pues la variedad iris setosa, porque es lo que me interesa a mí aprender. Ese sería mi ejemplo. ¿Y cuáles serían los no ejemplos? Pues serían las otras. Iris versicolor y iris virgínica. Esos serían mis no ejemplos. Dependiendo del concepto que yo quiero aprender, determino cuál es mi ejemplo y cuáles son mis no ejemplos. Necesariamente siempre tienen que tener no ejemplos porque sería imposible hacer un algoritmo supervisado si solamente hay una clase. Siempre va a ir a decir que todo lo que le meta uno va a ser, pues en este caso, si nada más es iris versicolor, todo va a ser iris versicolor, porque solamente tenemos esa clase. ¿Ya? Como curiosidad, el año pasado tuvo una investigadora mexicana en la universidad. Ella trabajó, pues este aprendizaje clasificado, supervisado, pues lo trabajó, ella era interesada pues para la industria atunera de México. Los atunes por lo general siempre se acompañan con delfines. Entonces los atunes van por debajo, pasan más tiempo por debajo del agua, pero los delfines a cada rato pues tienen que salir a tomar aire porque son mamíferos. ¿Ya? Entonces, ¿qué creó ella? Ella creó un conjunto de imágenes para poder buscar un modelo de aprendizaje automático que le permitiera identificar cuando desde un dron o desde un satélite se identifiquen que hay delfines en el área. Ella, ¿qué fue lo que hizo? Ella entonces metió imágenes de delfines, vamos a trabajar con la misma cantidad de datos que tenemos en este conjunto de datos. Metió 50 imágenes de bancos de delfines cuando los delfines pues, salen a tomar aire. Metió 50 imágenes de bancos de datos de tiburones cuando salen con su aleta o salen a la superficie. Metió 50 imágenes de focas cuando las focas también salen a la superficie. Y así hizo pues con diferentes, incluso hasta con la orca. La orca también tenía 50 imágenes de orca. Ahora la imagen no es la misma imagen
La imagen siempre tienen alguna variación. Son tomas diferentes, o incluso si no hay muchas tomas diferentes, lo que hacen es que a las imágenes le dan vuelta, la colocan boca abajo o la colocan de lado. Para el algoritmo, cuando apliquen el algoritmo de aprendizaje, que ya saben que eso se hace con Python, para que ese algoritmo de aprendizaje también supervisado, pues sepa en cualquier orientación que tenga el ejemplo que ustedes quieran aprender, pues sepa identificar ese ejemplo. ¿Ya? Entonces esa es una curiosidad, aunque yo no estuve muy de acuerdo porque cuando hacían pues la captura del atún, pues también capturaban delfines y a veces morían pues en la faena de pesca. ¿Ya? Ok, entonces ya sabemos, repasamos conceptos de distancia, datos de entrenamiento, atributos, clases, ejemplo y no ejemplo. Vamos entonces acá. Vamos a seguir leyendo qué nos pide el problema. El problema nos pidió en el punto 4 de que tratemos de ejecutar el algoritmo ID3. Vamos a hacer la prueba. No funciona. Dígame. Profe, no, yo traté también como llevar ese paso a paso con el de estaba en inglés y los datos no están dados para esa categoría. Exactamente. Exacto. Esa es la conclusión que hay que sacar. Me decía en la clase pasada que a él le aparecía puro 0R cuando uno va a la pestaña de clasificación. Ese 0R es un algoritmo porque aparece por defecto, que prácticamente no hace nada, simplemente significa que no tenemos ningún algoritmo pues seleccionado. Entonces me toca seleccionar el algoritmo, tratar de usar el algoritmo ID3 y como ustedes ven, pues si me voy aquí a árboles, no se activa. El ID3 está en gris, significa que ese algoritmo no aplica, no se activa. ¿Ya? Vamos entonces ahora al siguiente punto. Ejecute el algoritmo C45, que sabemos por la clase pasada que ese algoritmo se llama en hueca J48, con las opciones que tienen por defecto. Factor de confianza igual a 0.25, validación cruzada de 10 iteraciones y un mínimo de número de instancias requerido en una hoja igual a 2. O sea, yo necesito que a una hoja por lo menos me lleguen 2 instancias. Y esos son los valores que trae por defecto. Vamos a ver hueca, vamos a ver el algoritmo J48. Voy aquí, árboles, J48. Le doy clic aquí al lado donde aparece el nombre del algoritmo y estos parámetros. Le doy clic y él me muestra todas las opciones que hay. Fíjense que los valores por defecto está el factor de confidencia 0.25 y que por hoja, donde están lo de las hojas, el mínimo número de objetos por hoja pues sea de distancia por hoja, que les dice cuando colocan el mouse encima, el mínimo número de distancia por hoja pues va a ser 2, que es lo que nos solicita el problema. Si ustedes quieren de pronto neciar con las diferentes opciones que hay, pues cuando tengan tiempo se van aquí donde dice More, y aquí en More pues le sale todo, desafortunadamente en inglés, para qué sirve pues cada uno de las opciones que tienen pues los clasificadores. ¿Ya? No se la puedo decir toda porque no terminamos este semestre la clase, ni siquiera dando 2 horas diarias, pero pues le repito, los valores que vienen por defecto por lo general son los mejores valores pues, para hacer el aprendizaje. Entonces ya vimos que tenemos las opciones que nos están pidiendo. Le doy OK. Verifico que me coloque aquí en esta parte izquierda, que la clase va a ser la columna clase, veanlo aquí. ¿Ya? Tengo la validación cruzada de 10 iteraciones, que se acuerdan que yo les dije que esa validación lo que hace es que me divide el set de datos en 10 partes, entonces va haciendo, él me hace el proceso 10 veces, pero me va variando cuál va a ser el conjunto de pruebas. ¿Ya? Lo va variando 10 veces. En este caso, como tenemos 150 instancias, tendríamos que él partiría la data en 10 partes de 15 instancias, entonces cogería 15 instancias de prueba y 135 instancias para entrenamiento. Él siempre me va a ir cambiando, me cambia 10 veces esas 15 instancias de prueba para que no sean las mismas.
Y al final pues me va a sacar todo lo que me saque aquí en la ventana esta grande que tenemos en blanco a la derecha, pues todo lo que me saca ahí va a ser el promedio de los valores que obtuvo en esas 10 iteraciones. Si quiero utilizar el conjunto completo, pues utilizo el conjunto completo, pero ahí no utilizaría una parte de ese conjunto para hacer la prueba. Simplemente pues coge todos los 150 instancias y con eso me hace el árbol. Acuérdense que yo les dije que cuando uno acomoda mucho el árbol a los datos, se da lo que se conoce como sobreentrenamiento. ¿Ya? Significa que el árbol, me voy a ir a un mínimo local y voy a coger de todas las árboles que yo tengo disponibles como solución, voy a coger solamente al que se apega solamente a los datos que yo tengo. Entonces la idea es que pues yo puedo utilizar datos diferentes y que pues él no se apegue tanto al dato de entrenamiento, sino que yo le meto una instancia que tenga por ahí, que me aparezca el día siguiente o que le meta después para poder hacer pues la validación de esas entradas. También puedo suministrarle un set de entrenamiento que tenga aparte un archivo AR aparte, donde ya tengo un set aparte pues de datos para entrenar, o puedo decirle que me utilice un porcentaje de datos para entrenamiento y el otro porcentaje que no está aquí, del 33%, pues los utilizaría como datos de prueba. ¿Ya? En este caso lo dejémoslo en validación cursada. Y le doy Start, iniciar. Fíjense que esto con árboles es rápido, aunque tenemos muy pocas instancias, tenemos 150 instancias. Esta última opción de testeo del modelo se utiliza cuando tenemos bastantes datos. ¿Ya? Si tenemos 5.000, 6.000, 7.000 datos, pues puedo utilizar esta última opción. Ok, entonces miremos. ¿Qué tenemos ahí? Vamos a subir a la parte desde el inicio de la salida. Nos dice cuál es el esquema que estoy trabajando. Estoy trabajando con Weka, clasificador del tipo J48. El conjunto de datos se llama Iris, tiene 150 instancias, 5 atributos y aquí me los muestra. ¿Ya? ¿Cuál es el modo que yo voy a hacer el test? Pues el modo va a ser la validación cruzada con 10 iteraciones. ¿Ya? Y él aquí pues me está mostrando el árbol en formato texto. ¿Ya? Fíjense que los últimos siempre son donde tenemos las clases, pues serían las hojas. ¿Ya? Ahora miramos la parte gráfica y comparamos pues lo que tenemos aquí en texto con el gráfico que nos arroja este algoritmo. ¿Cuántas hojas tenemos? Tenemos 5 hojas. El árbol genera 5 hojas. Y el tamaño del árbol es de 9. Ahora miramos por qué es de 9. ¿Cuánto demoró el modelo para desarrollarse? Pues demoró 0,04 segundos. Instancias correctamente clasificadas 144 de 150, o sea un 96%. Incorrectamente clasificadas 6 instancias, ¿ya? Que sería un 4% pues de todos los datos que tengo yo en mis datos de entrenamiento. Ya esto acá sí tiene que ver con los errores, ¿ya? Ustedes saben que los errores se sacan cuando el modelo me hace un valor predicho, pero me lo compara con el valor que me da el modelo. Entonces, ¿a qué se refiere capa estadístico, profesor Jairo? Disculpe. Capa static. Este es un estadístico que se utiliza para ver, para determinar qué tanto se amoldan bien los datos. Fíjense que aquí esto es parecido al coeficiente de correlación. Aquí tenemos el R cuadrado. Parecido al R cuadrado, al coeficiente de determinación. Listo, gracias. Más o menos nos lleva a esa misma conclusión. ¿Ya? Haga un favor, ese Current Classific que dice de 144, que es del 96%. ¿Tiene algún valor que uno pueda decir, bueno, si es a la estadística, o sea, si es correcto o no es correcto el análisis que está haciendo, o
Acuérdense que yo en la clase pasada y el profesor Murillo también les dijo que los modelos La tabla. se consideran buenos cuando están por encima del 90%. En este caso tenemos un 96%, entonces trabajar con este modelo de árboles para clasificar datos pues es factible, se puede utilizar, ¿ya? Es recomendable. Pero es con Si base, me diera, es con base a la tabla, al archivo que nosotros subimos, que es una tabla de información para que esto salga. exactamente, todo se hace en base a la tabla y a las fórmulas que yo les mostré en una diapositiva, pero que no desarrollamos nada con ella porque sería la locura. Incluso hay una fórmula más involucrada con todo este poco de salidas que nos da Hueca. Vamos a hacer el árbol y lo comparamos con lo que tenemos aquí. Entonces voy a decirle clic derecho aquí en la salida, vean aquí, resultados. Clic derecho en el resultado que yo tuve a las 14:38, ustedes allá pues en otra hora. Y le digo visualizar árbol, visualice tree, perdón. Y él ahí está computando el árbol y aquí está el árbol. Comparemos con lo que nos dio acá en modo texto. Dígame. Cuando a uno le sale visualizar árbol, es porque algo no le añadí, ¿o qué? A mí me pasó la vez pasada y me tocó desactivar Hueca y volverlo a activar porque a veces no coge todo. No lo coge. Bueno, eso de pronto es porque lo inició por primera vez. Entonces reinicia Hueca y lo puede hacer sin problema. No se preocupe. Ahí tenemos los 9. Ahí tenemos, ¿cuántos hay? Contemos cuántos nodos hay, nodos y hojas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, exactamente. Entonces, por eso Jairo, dígame. Otro detalle con Hueca es que cada una de estas actividades que uno hace abre una ventana separada. Abre una ventana separada. Y a veces uno pues como que espera que la ventana esté dentro de Hueca, pero resulta que la ventana está independiente. Entonces, ¿Que no la sacamos? O se metió por la ventana. Exactamente, a veces la ventana está se quedó detrás de alguna otra y no se ve. Está abierta y no deja trabajar más. ¿Cerró la ventana? Sí. Bueno, entonces tenemos un tamaño de árbol de 9. ¿Y cuántas hojas hay? 5. ¿Dónde están las hojas? Los rectángulos. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Ya? Y esto que tenemos aquí en forma textual, pues es lo mismo que tenemos acá en forma gráfica. Anchura pétalo menor que 0.6. Si es sí, pues enseguida se va a la clase iris setosa. Si la anchura pétalo es mayor que 0.6, que es esta rama que está aquí a la derecha, pues abre otro atributo que sería pues el de anchura pétalo y se va moviendo dentro de este atributo. Entonces si la anchura pétalo es mayor que 1.7, pues iría para iris virgínica. O si la anchura pétalo es menor o igual que 1.7, pues se iría a otro atributo que sería altura pétalo. ¿Ya? Si les pregunto cuál sería el atributo que me determinó un modelo de árbol que tiene mayor ganancia, ¿cuál sería ese atributo? Altura pétalo, ¿cierto? Anchura pétalo. Pétalo. Y los datos, perdón, y los datos del sépalo no se consideran. Del sépalo. Hay datos que el mismo modelo determina que no tienen la suficiente ganancia de información, entonces no te lo considera. ¿Ya? Le voy a decir exactamente qué es lo que pasa con esos datos. Lo que pasa es que él hace el árbol, pero encuentra que en ese árbol hay 4 clases de 4 instancias de 2 diferentes clases. Entonces, al momento que aplica la fórmula, esa ganancia da 0. Ah, ya. Entonces, como da 0, pues ese atributo no lo tiene en cuenta. Okay, muchas gracias. A la orden. Entonces, Profe, cualquier instancia, disculpe. dígame. Sí. Yo estoy viendo todo lo que usted está haciendo y eso, pero sí me gustaría que usted nos aplicara más lo que uno hace dentro de su proceso de formación. Por ejemplo, un ejemplo que sea más acorde con lo que nosotros estamos haciendo. Yéndonos más a la parte empresarial, más a la parte administrativa, más a esas partes,
para ver si hacemos un ejemplo de ese estilo. No sé, me disculpa, Bueno. profe, pero yo traté de hacer el ejercicio la semana pasada, la clase anterior, pues y llegué hasta cierto punto, pero ya acá, aquí te perdí, estoy perdida. Ante esa solicitud, yo les dije que algoritmos que no hemos visto, que vamos a ver hoy, hay ejemplos que tienen que ver con alguna rama del mercadeo. Ya, además, yo estoy de acuerdo con la compañera. La clase pasada se habló de lo mismo y lo que pues yo copié de la información que entregaron fue que vamos a hacer los ejercicios, el profe nos explica, pero él también pidió que a través del programa, de la clase, escribiéramos en qué actividades nosotros trabajábamos y qué bases de datos podíamos tener. Entonces también podemos dar la información ahí. Exactamente, yo conseguí base de datos de fraude de tarjeta de crédito y conseguí una base de datos de compras en un almacén. Entonces esa la vamos a trabajar más adelante. No conseguí otro tipo de base de datos porque no es mi área. Ya, pero si ustedes tienen una base de datos, fíjense que pues conseguir algo que nos sirva pues es fácil. Simplemente es ver si ustedes tienen una base de datos que tiene una serie de atributos que al final pues clasifican, ese atributo pues clasifican en alguna clase. Así es. Profe, ¿no la podríamos de pronto construir entre todos? Pues pienso que sería muchísimo más fácil. Es que ustedes, y la podríamos manejar. El problema es que ustedes quieren correr y apenas estamos caminando. Listo. Yo les dije la vez pasada que esa base de datos que ustedes quieren trabajar de su área la van a mejorar en el módulo de Business Intelligence, porque esa base de datos no le va a salir a ustedes. Lo más seguro es que no le saque de una sola tabla. Claro, estamos hasta ahora aprendiendo a manejar el programa. Exactamente. Estamos gateando. Solamente estamos aprendiendo a manejar el programa. Claro, vean, los datos se analizan después. Sí, pero realmente sí, voy como asustada, profe. Yo estoy como asustada. No se preocupen. Cuando vean inteligencia de negocio, ustedes van a ver que ustedes van a poder hacer a partir de diferentes tablas que pueden relacionar, las van relacionando y pueden hacer después una consulta, que esa consulta final pues sea resultado de los datos que ustedes necesitan para trabajar en Hueca. Estoy que me lanzo aquí al Magdalena, profe. Dígame. Profe, una pregunta. Sí, mira, perdón compañera, en los proyectos de investigación, cuando uno habla de cocitación, Scopus, yo creo que tú lo has trabajado, pero Jairo, Scopus permite permite descargar archivos .csv, que cuando usted lo monta en el viewer terminan mostrando este tipo de árboles de decisión. ¿Sí me va a entender lo que se está hablando, pero Jairo? Sí, claro, uno puede descargar y uno puede mirar, puede hacer una data que tenga como clase pues la clasificación de la revista. ¿En qué cuartil Entonces te puedo mandar una base de datos de esas que descargue Scopus para ayudar un poco más a este tema. La cogemos pues al final de la clase, vamos a trabajar cositas de que ustedes me consigan, pero ahora mismo vamos a seguir con lo que tenemos aquí. ¿Ya? Lo importante es que terminemos antes de la va a llegar el otro punto que usted va a hacer con los dos, Es decir que nosotros podemos armar, digamos, una base y en Excel, por ejemplo, podemos crear una base en Excel y por ejemplo, para sacar ahora sí, mi amor, busca la carpeta y ya parece que sí, claro, yo le pregunté a Francisco, el micrófono abierto. Por favor, silencia micrófonos. Exactamente, por favor, silencia los micrófonos. Hacemos, profe. La idea es que ustedes puedan hacer sus datos, pero ya les dije, esos datos los van a aprender a hacer cuando lleguemos al módulo de inteligencia de negocios. Ahora mismo estamos trabajando con datos que ya tenemos listos para trabajar en Hueca. ¿Ya? Ahora miramos, pues, si alcanzamos a tener la hora libre al final, pues miramos los datos los básicos, listo, vale. Me puedan conseguir. Ok, bueno, listo, sigamos acá. Entonces vimos, revisamos pues el árbol y fíjense que es lo mismo que está aquí en estructura texto, es el mismo que me está sacando acá de forma gráfica. ¿Ya? Estos indicadores que están acá pues son indicadores que tienen que ver con esta matriz que tienen aquí al final. ¿Ya? Inicialmente a mí lo que me interesa es comprobar pues los ejemplos que se han
clasificado correctamente, ¿ya? Pero yo les voy a explicar esta matriz de confusión. Esto que tienen acá, yo les subí un documento en donde les explican cómo se calcula cada uno de ellos, ¿ya? Pero si no entienden esta matriz de confusión que está aquí, que es esta que está aquí al final, pues no van a poder hacer estos cálculos. Esta matriz de confusión, ¿qué es lo que hace? Pues lo que está haciendo es que en las filas me está mostrando cuál es la clase real. La clase real es la clase que yo tengo en las instancias. Entonces me está diciendo que la primera fila, realmente todas esas instancias son iris setosas. En la segunda fila, que es la fila B, me está diciendo que todas esas instancias son realmente iris versicolor, ¿ya? Y en la tercera fila, que es la fila C, me está diciendo que todas esas instancias que aparecen ahí son iris virgínicas. Si ustedes suman esos números, 49 más 1, 50. 47 más 3, 50. 2 más 48, 50. ¿Cuáles son los datos? Esto nos está sacando un resumen. Exacto, nos está sacando un resumen. Son las instancias de cada dato que tiene ahí. Bueno, no sé, no hubiera cerrado la gráfica. Voy a sacarla de nuevo. Voy a dejarla acá a un lado. Ok. ¿Cuáles son los datos que me interesan o que me clasifica bien este modelo? ¿Me clasificaron bien cuántos? 49 de setosa. 144, ¿sí o no? Ajá. Súmenme cuánto suma la diagonal de esta matriz que tienen aquí. 49 más 47 más 48. Sí. 144. Exactamente. 144. 144. Entonces estas son las instancias que quedan bien clasificadas en este modelo, ¿ya? ¿Cómo se clasifica? Sobre la diagonal, profe. Profe. La diagonal, 49 más 47 más 48. Pero siempre están sobre la diagonal. Siempre están sobre la diagonal. Ahora les explico por qué. Dígame. Profe, entonces eso quiere decir que 49 fueron ubicadas en iris setosa y que una que es iris setosa se clasificó más como versicolor. Como versicolor. Exacto. Ah, ya. Exactamente. En la segunda fila, 47 se clasificaron bien como iris versicolor, pero hay 3 que se clasificaron mal como iris virgínica. Y en la última, pues tengo 48 que se clasificaron bien como iris virgínica, pero tengo dos que son iris virgínicas que se clasificaron mal como versicolor. Iris versicolor, y esas son las que aparecen aquí en las hojas. Si se dan cuenta en las hojas, si el numerito que está después de la barra. Estadísticamente eso sería como la desviación. Eso sería, bueno, sí tiene que ver algo con la desviación. Desviación, sí, porque hay uno que se sale de iris setosa, hay 3 que se salen de iris versicolor y hay es el error exacto, una desviación que genera pues un error en la clasificación, ¿ya? Entonces fíjense que si ustedes hacen, si ustedes cogen esas 144, la dividen en 350, pues tienen el porcentaje que tienen allá de instancias bien clasificadas, ¿ya? Que es el 96%. Ok. Entonces aquí en el árbol, recuerden que estos numeritos que aparecen en las hojas, o sea, en las clases, son las instancias que llegan a cada hoja. En este caso, aquí a iris setosa llegaron 50. Acá en iris virgínica llegaron 46, de las cuales una llegó a esa hoja, pero quedó mal, que no está bien clasificada, no debería pertenecer a iris virgínica. ¿Ya? Acá a iris versicolor llegaron 48, de las cuales una no hace parte de la iris versicolor. Acá, bueno, iris virgínica llegaron 3, no hubo problema. Y en la última hoja llegaron 3 iris versicolor, pero de esas 3 me llegó una que no quedó bien clasificada. En palabras coloquiales diríamos que el camino más largo te lleva a ciertos resultados y el camino más corto te lleva a ciertos resultados, porque esos son caminos que se siguen para llegar hasta ciertos resultados, porque si nosotros vemos para llegar a iris versicolor, usted cogió el camino del 0,6 menor o igual que 1,7, mayor que 4,9 y luego mayor que 1,5 y llegas a iris versicolor, o sea, es la forma de cómo hacer las cosas. Exactamente.
¿ya? Es algo... No tiene, cuando yo tengo una instancia nueva que yo no sé la clase, pues simplemente yo comienzo a comparar las medidas que tiene la anchura del pétalo, lo voy bajando en el árbol hasta que al final llegó a una hoja y ya quedaría clasificada la nueva flor que estoy metiendo en la data. Normalmente estos datos salen, por ejemplo, de las empresas que hacen clasificación de flor, ¿cierto, profe? Sí, claro, pero fíjense, si ustedes se van un poquito más allá, pues esto es aplicable a cualquier área. ¿Ya? El problema es conseguir los ejemplos. Por ejemplo, yo puedo tener aquí, en el caso de las tarjetas, los fraudes con tarjeta de crédito, pues tendría una data que me llevaría al final a determinar que hubo o no hubo un fraude con tarjeta de crédito. ¿Ya? Sería la última columna. Esto les serviría mucho a las personas que tienen a nivel comercial, comercialización de flores, que pues hubo el análisis a través de ese crecimiento de las mismas y si hubieron diferencias entre sus pétalos, entre sus sépalos o algunas cosas de ellas, empezaron a clasificarlas, armaron una base de datos y con base de eso hicieron una investigación. Exactamente, eso también en el caso de la aplicación de calidad en las empresas, pues por lo general todo lo que aplica calidad tiene un algoritmo de aprendizaje supervisado. Entonces, por ejemplo, fabricación de arroz, en el empaque pueden tener un algoritmo que vaya pesando, o cuando va en la banda transportadora la bolsita de arroz, llega a una parte donde hay un sensor, donde él compara pues cuáles serían las medidas correctas de la bolsa, cuál debería ser el peso de la bolsa, ¿ya? Y entonces él, cuando detecta alguna instancia que no está de acuerdo, pues la descarta. Entonces, dependiendo de estas medidas, entonces hay una clase que descartaría la bolsa, la volvería otra vez a reproceso, o mandaría la bolsa directamente a empaque en caja, o empaque en bolsa de las grandes que uno compra en almacén. Profe, esto también se puede aplicar para lo que es el proceso de selección de talento humano en las empresas. También, si usted tiene una tabla, si tiene tal cosa, si esta persona tiene maestría, si tiene pregrado, si hizo una especialización en el área tal, una especialización en el área tal, entonces contrato sí, o bueno, contrato no, entrevista sí, entrevista no. Claro. En este momento las que más están utilizando este tipo de toma de decisiones a nivel diario son los bancos, las entidades bancarias a nivel administrativo están manejando muchísimo esto para toma de decisiones. Precisamente estábamos mirando con algunos aprendices del área administrativa que han logrado ingresar a las entidades financieras. Ellos en este momento tienen que trabajar con este tipo de información, les ha tocado meterse en lo intravenoso. La verdad, sí he tenido noticias de eso. Sí, esto se utiliza ampliamente. El talento humano se podría tomar como las pruebas ya, o sea, ¿qué pruebas se aplicaron, qué resultados han obtenido, como para empezar a predecir cuáles serían los posibles perfiles que se requieran más adelante, ¿cierto? Exactamente. Puede uno perfilar a los empleados dependiendo pues de las pruebas que haga. Este me sirve para el área comercial, este me sirve para el área administrativa. Uno lo va a perfilar. Servicio al cliente. Ya eso depende de los datos que uno tenga, de la forma como yo organice los datos y pues la imaginación mía para pues aprovechar los datos que yo tengo en la empresa disponibles. ¿Ya? Lo que pasa es que hay muchos datos que no están en una sola tabla, no lo van a encontrar por ejemplo en una sola tabla, sino que están dispersos en diferentes tablas, entonces yo tengo que necesariamente utilizar inteligencia de negocios para armar mi base de datos relacional y pues hacer la consulta que me saque la data que yo necesito para meter en Weka. ¿Ya? Pero eso es así. Bueno, entonces voy a iniciar el tema de hoy para que nos quede tiempo de comenzar a jugar con... Profe, tengo una consulta antes de pronto. Ese tema de los árboles, digamos, si yo ya tengo una nueva base de datos que no tiene la clase, yo a partir de ese árbol, o pues no sé si el software automáticamente podría asignar la clase. No, la clase no la asigna. Si ya tú tienes un modelo entrenado, tú puedes meter una data que tenga en la última columna de clases, tendría un signo de interrogación, que eso lo hicimos la clase pasada. Borramos los atributos de la última columna, o los datos nuevos vienen con la última columna con el símbolo de interrogación, lo cargo como un set de datos y él me hace la predicción de qué valores va a tener la última columna de clase. ¿Ya? Eso lo hicimos y si quieren más adelante pues
lo vemos hacer para que vean otra vez el proceso. Ahora que veamos reglas, lo hacemos con el algoritmo de reglas, para que vean cómo hace el proceso. Profe, es correcto decir que si la clase no está presente en la tabla, se trata de un aprendizaje no supervisado. Si la clase no está presente, sí, si no tengo la clase en la tabla, o eso no es correcto. Si ustedes no saben cuál es la clase, pues tienen que utilizar primero un algoritmo de clustering para, a través de la revisión de cómo se ven esos datos en el clúster, pues ustedes vean cuántas clases tienen, y ya ustedes después, dependiendo de las variables que están cruzando con el clúster, ya le darán un valor a una clase. ¿Ya? En este caso, pues le dieron los valores de las 3 variedades de las flores. Teacher, ¿nos puede recordar qué es clúster? Qué pena. Clúster, no lo hemos visto, pero clúster son instancias parecidas. Clúster es una cadena. Cuando yo agrupo instancias parecidas en un grupo, eso estamos hablando de un clúster. Por eso que en economía ustedes ven que hablan de clúster hotelero, entonces tienen en común pues el negocio de los hoteles. ¿Ya? Ok, bueno, vamos con voy a abrir la presentación. Profe, mientras lo abres, te hago una consulta. Sí, dígame. Mi especialidad es, yo soy instructora técnica de seguros del Centro de Servicios Financieros. Entonces, en todo este proceso, yo estaba pensando sobre qué datos aplicar, entonces me imaginaba bajar los datos de FASECOLDA de la información de todas las compañías de seguros. Pero como decía ahorita Miguel Ángel, probablemente uno se encuentra con bases de datos en los que no tiene definida una clase. Entonces, ese sería el tipo de base que habría que ponerle un algoritmo de clúster antes de poder hacer el otro proceso. Exactamente, o de pronto no viene definida como clase, pero tú te das cuenta que de pronto una de esas columnas que tiene la base de datos me podría pues, unir todo. Exacto, es resultado de que se cumplan las otras. Entonces ya tú dices, bueno, esta es mi clase. ¿Ya? Por eso ahí en esa parte de seguro pues sería muy interesante pues, conseguirse una base de datos de fraude de seguro. Entonces, sí, pero esa es más complejo ver de pronto dónde está el repositorio, pero las que sí son súper fáciles es todo el tema de participación, de las ventas en los diferentes ramos y todo eso lo publica FASECOLDA. Siniestros. Siniestros, eso lo publica FASECOLDA. Pero entonces me he estado pensando mucho en, bueno, ¿y cómo se hace el tema de la clase? Entonces ahí es donde queda uno como un poquito frenado para iniciar. No, sí, eso es, por lo general uno buscando y buscando, pues consigue datos de entrenamiento. ¿Ya? Profe, lo puede crear, pero dígame. O sea que la clase es lo que uno necesita investigar en una determinada muestra. Eso es lo que parece que estamos un poquito, quedados, porque todo el mundo me pregunta qué es la clase, pero yo entiendo que es lo que nosotros necesitamos investigar. Por lo general la clase, yo debería saber qué atributos me llevan a la clase por un proceso de revisión conceptual de teorías que existen, ¿ya? Entonces yo podría hacer eso e ir clasificando. ¿Ya? La experiencia también me llevaría también a hacer una data que tengo en la clase. Por ejemplo, las veces que yo detecto operaciones fraudulentas, entonces voy marcando si hubo fraude o no hubo fraude. ¿Ya? O la clase también puede determinarse a través de un proceso de investigación donde yo mido unas variables y después que yo mido esas variables me voy a la teoría y entonces yo voy clasificando la respuesta que me da cada uno de los individuos, lo voy clasificando pues en lo que yo quiera medir al final. ¿Ya? Entonces también se puede salir de por ahí. Hay muchas formas de llegar a la clase. Hallazgos, ¿cierto? Los resultados. Exactamente. Exactamente. Bueno, vamos a ir a un algoritmo que está muy ligado al árbol, que son los algoritmos de aprendizaje, que son los conocidos como reglas de clasificación y reglas de asociación. Aquí en asociación van a ver un ejemplo
muy interesante, que yo sé que les va a servir pues, a varios de ustedes, y si no les sirve de pronto la regla específica, van a ver qué aplicabilidad van a tener de ese algoritmo pues en otros ambientes profesionales. Entonces, ¿se acuerdan que cuando yo les dibujaba el árbol les decía que se podría traducir a una serie de condiciones, con disyunciones y conjunciones AND, OR? Bueno, eso es lo que hace la regla. La regla me coge a mí el conjunto de datos, y en vez de sacarme un árbol, pues lo que me va a sacar es una serie de reglas que van a tener un antecedente y un consecuente. Entonces, la pregunta es, el antecedente, por ejemplo, si se cumple tal condición, entonces se da el consecuente. Se pueden presentar pues múltiples condiciones, las puedo unir por operadores AND y OR. Sin embargo, ¿Esto es lógica matemática, profe? Esto sería, bueno, sí, ahí tiene algo de lógica por las conjunciones AND y OR, pero ya nosotros sabemos que AND pues necesariamente necesita que todo sea uno para que sea uno. ¿Ya? En cambio OR, con que uno solo sea verdadero, pues lo demás sería verdadero. ¿Ya? Eso depende, es lo único que necesitamos saber aquí en esta parte. ¿Ya? Entonces las reglas, como les decía, pueden ser compuestas, no necesariamente tienen que tener un solo antecedente o un solo consecuente, pueden tener varios. ¿Ya? Entonces sería si antecedente 1 y antecedente 2 y antecedente 3, entonces ocurre el consecuente 1 y puede ocurrir el consecuente 2. ¿Ya? Por ejemplo, para sacar un seguro de auto, por ejemplo. Si la edad es menor de 25, aunque aquí creo que los pases lo dan a partir de los 18 años, entonces si la edad es menor que 18, no, dejémonos con 25 porque aquí están hablando ya de experiencia. Si la edad es menor de 25 y los años con licencia de conducción son menores a 2, y si el número de siniestros previos ha sido mayor que 0, entonces el riesgo de siniestro es alto. Entonces, ¿este alto qué será? Clase. Exactamente. Si mejoramos este algoritmo y le ponemos otra cosita más, pues podemos también hacer unos consecuentes que también tengan fórmula. Entonces, si edad es menor que 25 y años de licencia de conducción menores que 2 y número de siniestros previos mayores que 0, entonces lo que voy a hacer es aumentarle al atributo riesgo de siniestro un valor equivalente a la edad multiplicado por 1.5, que sería como que un índice de pronto de que trabajo yo en los seguros para medir pues el riesgo de siniestro que hay. Y como esto ya no sería una clase sino un atributo, pues debería haber una clase que, dependiendo del valor que tenga aquí este consecuente, pues debería tener la clase. Entonces sería riesgo alto. Eso podría ser totalmente actuarial, ¿cierto? Eso es lo que aplican en la actuaria para las tasas. Sí, claro, eso puede ser actuarial. O sea, yo puedo armar mis reglas sin necesidad de entrenar un modelo. Simplemente pues la experiencia que yo tengo, yo puedo crear un sistema experto basado en reglas por la experiencia que yo tengo. ¿Ya? No hay necesidad de aplicar pues ningún algoritmo. ¿Ya? Entonces, fíjense, ¿qué diferencia hay entre reglas de clasificación y reglas de asociación? Porque mientras las reglas de clasificación les van a predecir la clase, las reglas de asociación lo que va a hacer es a predecir combinaciones de atributos y de valores de atributos. ¿Ya? El interés de la regla de asociación es descubrir qué combinaciones hay de par, atributo, valor. Estamos hablando de, cuando hablamos de atributo, valor es años con licencia, es el atributo, y el valor es menor que 2. ¿Ya? ¿Qué pares de atributo valor van a ocurrir con más frecuencia en ese dataset que ustedes están montando en Weka? Eso es lo que va a hacer Weka, buscar cuáles ocurren con más frecuencia. Este es otro ejemplo. Es el mismo, creo que repetir la diapositiva, sí, es el mismo. Entonces, para yo poder evaluar las reglas, pues necesito tener en cuenta dos medidas: la medida de la confianza y la medida del soporte. ¿A qué se refiere la confianza? La confianza es la probabilidad condicional de que, dado cierto evento A, se produzca un evento B. ¿Ya?
o podemos expresarlo también como un porcentaje de ejemplos que satisfacen el antecedente. ¿Ya? Se satisface el antecedente y se satisface el consecuente. Y estos que satisfacen a ambos, tanto el antecedente como el consecuente, la cantidad de instancias que satisfagan tanto antecedente como consecuente, lo voy a dividir entre los que solamente satisfacen el consecuente. ¿Eh? Esa es la confianza. Aquí lo tenemos expresado a nivel de probabilidad porque es una probabilidad condicional. ¿Ya? El soporte se va a referir siempre al cociente entre el número de ejemplos que cumplen ambos, tanto antecedente como consecuente, entre el total de ejemplos que hay en el dataset. En el dataset pasado teníamos ¿cuántos ejemplos? Teníamos 150. Entonces, si yo encuentro que hago una regla para el dataset de Iris y encuentro que el algoritmo me va a encontrar que hay dentro de unas ciertas reglas, va a haber unas reglas que van a tener, por ejemplo, 40, completan 40 antecedentes inconsecuentes, pues ese 40 lo divido en 150, que es la cantidad total de datos, y me va a dar el valor de soporte. ¿Ok? Sí. Eso con un ejemplo pues va a quedar mucho más claro. Profe, porque hay en el soporte, en la formulación probabilística del soporte, soporte de, si A, entonces B lo debo leer así, es igual a la probabilidad de A. Para el algoritmo. Para 5. ¿Ya? Para el algoritmo. Compañera, cerrar el micrófono que no deja oír. No se preocupe por esas convenciones. No le entendí, no le, profesor, interrumpí un momentico, por favor. No, digo que para el caso de la notación que se utiliza en la matemática, pues de inteligencia artificial para soporte se maneja así. Estadísticamente, pues obviamente, o matemáticamente es diferente. ¿Ya? No se preocupen por eso. Ya. Un momentico, ok. Más adelante vemos un ejemplo. Solo quiero que tengan siempre presente esto que vamos a ver aquí. Confianza, ejemplos que satisfacen el consecuente, el antecedente y el consecuente sobre lo que satisfacen el consecuente. Y soporte va a ser los que satisfacen ambos, antecedentes y consecuentes, sobre el número total de instancias que hay en el dataset que yo estoy entrenando. ¿Ya? Entonces vamos a trabajar con el dataset. Me voy para Hueca. Vamos a trabajar con el dataset de clima que trabajamos la vez pasada, que nos decía si salíamos a jugar o no, pero vamos a hacerlo en modo regla. Profe, ¿en el Hueca es necesario descargar los datos del dataset anterior, o cuando uno carga el segundo paquete de datos se elimina el primero, o se mantienen varios paquetes de datos al tiempo en memoria? No, tú puedes, por ejemplo, esto que está aquí en resultados siempre te va a permanecer en memoria. ¿Ya? Esto permanece en memoria. Pero tú puedes aquí cambiar el set de datos, en preproceso lo cambias y entonces ya acá en resultados, cuando haga el análisis con ese dato nuevo que tú vas a entrar, pues te quedaría aquí en esta pila de resultados. Entonces te está diciendo que aquí hizo un análisis de árboles con el algoritmo J48. Ahora lo miramos cuando vean, ahora que carguemos el. Si quieren cargar el set de datos, ya saben, en la misma carta de Drive está. Les digo ya un momentico, les digo cómo se llama. Creo que se llama jugar ARF. Voy a cargarlo. Se llama jugar ARF. Jugar a supervisado ARF. ¿Ya? Y ahí lo cargué. Vamos a darle entonces tiempo prudente para que hagan la carga. Descarguen y lo carguen a Hueca. Entre tanto, profe. ¿Cuál es el nombre del archivo, profe? Jugar. Es que hay jugar supervisado y jugar supervisado.
Dígame, ¿qué pregunta tiene? Sí, profe. Por ejemplo, en este caso hice jugar y entre paréntesis supervisado. Yo aún tengo no he encontrado la buena distinción entre supervisado y no supervisado. Supervisado siempre tiene una columna final que es la clase. Siempre. ¿Ya? Siempre. Entonces los algoritmos que yo voy a utilizar siempre van a tener los datos, pues, sabiendo a qué clase van a pertenecer. Ah, excelente. Ok. Perfecto. Descargamos jugar supervisado solo, ¿cierto, profe? Sí, solamente ese. Discúlpeme, profe, pero no la encuentro. Me fui por Open File, le di buscar en la... Donde descargaste el archivo. Si estás utilizando Chrome, él siempre lo mete en la carpeta de descargas. Por eso en el programa, en el archivos de programa, en Weka, en Data, pero lo está buscando, lo está buscando en Weka, ahí está con el nombre en inglés, se llama Weather, o sea, Weather. ¿Nominal o numérico? Nominal. Ok, gracias. A la orden. Ok, entonces, mientras van abriendo, yo voy explicando aquí el conjunto de datos. Entonces, igual que el anterior, la pestaña preproceso me va a decir que el dataset se llama jugar, tiene 14 instancias, 5 atributos, tiene los atributos ambiente, temperatura, humedad, viento y la clase, que es la última, pues jugar. ¿Ya? Me muestra pues dos colores porque la clase jugar solamente tiene no y sí. El azul es no, el rojo es sí. Entonces aquí me hace un histograma mostrándome pues los valores que hay de cada atributo. De soleado hay 5, de nublado hay 4 y todos esos 4 son sí. De lluvioso hay 5, que está combinado. En temperatura, pues hay 4 combinados de temperatura alta, 6 de temperatura media y 4 de temperatura baja. Y así yo voy revisando pues cada uno de los gráficos si quiero ver cómo están distribuidos. Si quiero ver toda esa gráfica de un solo pantallazo, pues ya saben, aquí al lado donde dice clase, le doy visualizar todo, visualice all. Visualice all, como dicen los gringos. Y ahí están todos. ¿Ya? Los 5 atributos, incluyendo el atributo clase. Profe, ¿me repites cómo los mostraste todos, por favor? Aquí al lado donde yo tengo la clase, debajo de seleccionar atributo, está este botón que dice visualizar todo, visualice all. Visualize all, como dicen los gringos. Profe, en Weka, ¿cómo consigo el archivo? Es que el Drive no me deja descargar. ¿Cómo consigues el archivo? Entras a... No, Weka, el nombre, en Weka. Es que no se ve. Se llama Weather. Weather con W. Weather, que es clima. Gracias. Weather en English. Weather en Jerimosa. Profe, es weather nominal, ¿cierto? El nominal sí, porque ese es el que vamos a aplicarle pues el algoritmo ID3. El otro que es numérico, ya saben que ese hay que aplicarle el J48, que fue el que aplicamos en el trabajo que hicimos ahora. En el ejemplo que hicimos ahora. Ok. Profe, esa es una regla. Si la clase es numérica, el algoritmo más pertinente es el J48. Y si la clase es numérica y vas a hacer un árbol, es el J48. Las reglas ahora más adelante yo les explico pues, qué pasa con las reglas. Y en este caso que es nominal, ¿cuál algoritmo nos dijo? En este caso todavía no lo hemos dicho, no se preocupen. Gracias. Apenas estamos viendo el set de datos, ya lo cargamos y pues vamos a seguir con la teoría. Profe, qué pena, es que se me bloqueó acá
ahí se me cerró todo y otra vez perdí todo el paso a paso, por favor. Yo me acuerdo que entonces en Hueca entra a Explorer. En el Explorer, sí, aquí estoy en el Explorer. Para el proceso, cargas la data. En Choose. En OpenFile. Choose es para leer. En OpenFile. Es que me salen todos los archivos de mi escritorio. ¿Ahí a cuál entro? Entra en, vas a usar, descargaste que está en la carpeta Drive o vas a usar el que viene con Hueca. No, pues el que estábamos trabajando con el profe. Por eso, vas a descargar el que descargaste de Drive, que yo les dije que yo tenía traducido al español en Drive, o vas a trabajar con el que tiene Hueca ya en inglés. El que disponga el profe. No, si quieres trabajar sin necesidad de descargar, pues te vas a donde se instala Hueca, que Hueca se instala en C. En el disco local, ¿cierto? En C. Sí, se instala en C, archivos de programa o program file. Program file, sí. Por la primera columna, profe. Busco Hueca, sí. Aquí, program file. Sí, y hay una carpeta que se llama Hueca. Ya. Hueca 384. Sí, ya. Y la carpeta data. Listo, ya. Entonces la carpeta data, aquí tienen pues el set de datos que se llama Weather Nominal y Weather Numeric. Vamos a trabajar con el Nominal. Lo cargan y ya. Perfecto. Ok. Bueno, pues antes de seguir con Hueca, pues miremos un poco más de teoría. Profe, a simple vista, pues, no sé dígame. si la plataforma se cayó, no sé a los compañeros, pero estoy tratando de ingresar a los datasets y no he podido. Sí, en el Drive no está funcionando, no está permitido. El Drive está caído, ¿cierto? Ya. Okay. Me regala un segundo, yo lo hago entonces por donde le dijo a la profesora. Listo, tranquilo. Pueden cargarlo mientras miramos aquí esta parte teórica. Entonces, pues a simple vista, pues nosotros podemos deducir, como es un conjunto de datos bastante pequeño, yo puedo deducir pues unas reglas. Fíjese que si ambiente es nublado, miremos los valores de nublado, ¿cuál sería la clase? Sí. El segundo nublado, la clase sería así. El cuarto nublado que aparece en ambiente sería así la clase. Perdón, el tercer nublado y el cuarto nublado también sería así. Entonces yo saco una regla que se ve a simple vista. Si ambiente es nublado, entonces jugar sí. Ahora vamos a temperatura, miremos una regla que se aplique ahí. En este caso, pues si la temperatura es baja, miremos cómo se comportan los atributos. La temperatura baja sí, temperatura baja. Bueno, esta regla no la están haciendo con respecto a la clase. Fíjense que esta regla la están haciendo con respecto a otro atributo. Esta no es una regla de clasificación, sino es una regla de asociación, porque me está asociando un atributo con otro. ¿Ya? Entonces, es decir, está asociando el clima con relación a si se puede ir a jugar, ¿sí? Exactamente, pero en este caso la regla 2 no es una regla de clasificación, sino de asociación, porque fíjense que ahí no interviene la clase, son dos atributos, temperatura y humedad. Pero si temperatura es baja, dígame. O sea que es una correlación. Sí, una correlación que se da entre atributos, ya que yo observo y que el algoritmo va a observar con la forma como ellos están desarrollando. Ya, eso tiene un proceso matemático que lo hace. Es bastante repetitivo. Por ejemplo, para hacer este ejercicio de reglas, aplicando las fórmulas o aplicando un proceso iterativo que hay que hacer, pues nos demoramos como una hora más o menos resolver. Entonces imagínense con un dataset que tenga más de 14 instancias y que tenga muchos más atributos los que están ahí. Entonces fíjense que la regla 2 se cumple. Si la temperatura es baja, entonces la humedad va a ser normal. Entonces temperatura baja, humedad normal, baja humedad normal, baja humedad normal, baja normal y listo. La última regla también es una regla de asociación, no es de clasificación, que también va con temperatura y con respecto a humedad. Si la temperatura es media, la humedad va a ser pues siempre alta. ¿Ya? Vamos a darle siguiente. Acuérdense lo que hablamos,
las dos indicadores que nos va a servir para medir la utilidad de una regla, la confianza. Entonces, la primera regla, vamos a medirle la confianza y el soporte. Si el ambiente es nublado, entonces jugar sí. ¿Qué me dice a mí? ¿Qué me decía la teoría? Que yo tengo que dividir, ¿qué cosa? Divido la probabilidad de ver ejemplos que satisfacen el antecedente y el consecuente entre aquellos que solamente satisfacen el consecuente. Vamos a hacerlo. Nublado, jugar sí. Ya vimos en el ejemplo de la regla que vimos anteriormente que tenemos 4 atributos del nublado que van a tener la clase sí. Entonces en ese caso pues está satisfaciendo tanto antecedente como el consecuente de la regla. ¿Y cuántos cumplen el consecuente? 4 también, porque todas las clases son jugar sí, cuando ambiente tiene el valor de nublado. Entonces la confianza sería 4 sobre 4, que me daría un 100% de confianza de esa regla. O sea, esa regla es confiable. El soporte, veamos lo que nos decía la teoría, el número de ejemplos que cumplen antecedente y consecuente, o sea, ambos, sobre el total de ejemplos que hay en la base de datos. En este caso, fíjense que, ¿cuántos me cumplen antecedente y consecuente? 4. Sobre el número de ejemplos que hay en la base de datos, que son 14. Y me da que el soporte de esta regla es de 29, de punto 29. Para la regla 2, temperatura baja, humedad normal. Vamos a medir la confianza. ¿Cuántos me cumplen antecedentes y consecuentes? Baja, humedad normal. Vimos que cumplían 4. Baja, humedad normal, bajo normal, baja normal, baja normal. 4 me cumplen ambos, tanto antecedente como consecuente. ¿Ya? ¿Y cuántos me cumplen solamente el consecuente? O sea, ¿cuántos son humedad normal? Pero ¿cuántos me cumplen el antecedente? 7. ¿Cuántas? No, fíjense que No, fíjense son bien lo que 4 sobre son 4. 4. Ajá, 4 sobre 4. 100%. Ajá. 4 sobre 4. Este sí da 4 sobre 4 queda un 100%, pero Da un está en 100%. la regla 3. Y el soporte, pues me cumplen 4 que me cumplen ambos, tanto antecedente como consecuente, sobre el total de datos que hay, que son 14. Y el soporte en este caso, eso está mal ahí, me dice que este es un error. 0.29. El soporte nos da 0.29. No nos da 1, sino 0.29. La última, pues sí, para ustedes la tarea. ¿Cuál sería la confianza? Temperatura media. Temperatura media, humedad alta. 6, 7. 6 de 4. Humedad alta. 6 de 4. Bueno, vayan teniendo esa respuesta ahí. 6 de 4. Confianza 6 de 4. 6 de 3. 3 de 4. 6 sobre 14. No, confianza es 3. 4 sobre 14, no mentira, 6 sobre 14. 4 sobre 14. 14, acuérdense que 14 es cuando nosotros hacemos el soporte, porque es la cantidad de instancias que tienen Es el total. en el dataset, exactamente. Pero estamos hablando de la confianza. 4 sobre 4. 4 sobre 6. Me devuelvo 4 otra sobre vez acá. 7. 4 sobre 7. Ahí tiene la definición. Como el porcentaje de ejemplos. 6 sobre 4. Bueno, vamos a ver si están en la razón. Bueno, pasemos a soporte. 6 sobre 4 la mayoría. Pasemos a soporte. ¿Cuánto sería soporte? Pero si soporte es lo que cumplen 6 sobre 4. Ambos. 6 sobre 14. 4 sobre 14 sería soporte. 4 sobre 14. Sí, 4 sobre 14. Ajá. Lo que dijo el compañero es cierto. El valor de la división no puede ser mayor de 1. La confianza es 3 de 3. Y el soporte es 3 4 de de 6 la confianza.
Ok, ¿y el soporte? Que cumpla ambas, tanto antecedente como consecuente, ¿cuánto sería? ¿Cuánto sobre 14? 4 de 14. Bueno, vamos a ver si están en lo cierto. Sí, Confianza, 4 sobre 6, exactamente. Entonces tenemos una confianza del 0.67. Y el soporte es 4 sobre 14. Perdón, profe, porque es 4 sobre 6, ahí no la cogí. ¿Nos explica, por favor? ¿Cuántos cumplen, ¿cuántos cumplen ambos? O sea, que cumplen temperatura media y humedad alta. 4. Con 4. Temperatura media. 4. 1, 2, 3 y 4 el último. 4. ¿Y el 6 quién me Sí, dice de registros dónde? de media. ¿El 6 quién me dice de dónde sale? Sale de temperatura. Todos los que dice media de temperatura. Ok, ¿y la temperatura es qué? 6. Media. Pero ¿cómo lo conocemos? Aquí en la regla, la temperatura. ¿Consecuencia? El antecedente. Antecedente. ¿Ya? Estos 6 cumplen el antecedente y estos 4 cumplen ambos, tanto antecedente como consecuente. ¿Ya? Ok. Ya. ¿Cuáles son las fases? Pues para el aprendizaje de reglas, antes de meternos en huecas. Pues primero hay que encontrar aquellas reglas cuya frecuencia sea superior a un valor de soporte establecido. ¿Ya? Entonces nosotros establecemos primero cuál es el soporte que debería tener la regla. Entonces hueca por defecto trabaja con soporte de 0.1 a 1. Acepta todas las reglas que se generen con ese valor de soporte de 0.1 hasta 1. ¿Ya? Entonces de estas reglas que nosotros extraímos aquí con el primer paso, la primera fase, pues vamos a seleccionar aquellas reglas que tengan una confianza que establezco yo. O sea, necesito que esa regla tenga una confianza que por lo menos se me presente el 50% de las veces, o sea, 0.5, o que se me presente el 60% de las veces, un 60%, o que sea el 90%. Por lo general se trabaja con el 60%, pero ya uno decide, dependiendo de para qué lo quiere uno, pues uno decide cuál va a ser el nivel de confianza con el que va a trabajar. ¿Ya? Ok. ¿Qué algoritmo utilizamos para las reglas de clasificación? Pues se utiliza el algoritmo PRINCE. ¿Ya? Es un algoritmo pues que hace el descubrimiento igual que los árboles, siempre va hacia adelante. ¿Ya? No se regresa, hace búsqueda greedy, o sea, siempre va hacia adelante, no se devuelve a considerar los atributos que consideró anteriormente y que ya eliminó pues del algoritmo. Entonces, por eso que decimos que es un algoritmo secuencial. ¿Ya? Y en cada iteración pues va haciendo nuevas reglas y eliminando pues las reglas que ya aprendió. Entonces, primero aprendo una regla que cubre algunos ejemplos de la clase C, elimina esos ejemplos que ya cubrió. ¿Ya? Cuando elimina todos los ejemplos de un atributo, elimina el atributo que ya cubrió completamente y pues repite los pasos 1 y 2 hasta que termina pues de cubrir todo el dataset. ¿Ya? Por eso que ustedes ven que esto pues a mano es un lío. Otra medida muy interesante es la cobertura. Entonces la cobertura es una medida que se utiliza para evaluar qué tan interesante es la regla. ¿Ya? Y pues lo que nos dice es cuántos ejemplos de todas las instancias que hay. Si tengo 150 instancias, cuántos ejemplos hay de los que cumplen ambos, tanto antecedente como consecuente. ¿Ya? Eso lo vamos a ver ahora al antiguo. Creo que ya dentro de un minuto lo vamos a ver con un ejemplo. Dejémoslo quieto porque aquí no vamos a irnos a hueca. Estamos con el atributo, con el set de datos de clima o weather nominal. ¿Ya? Y entonces ahora en vez de aprender un árbol, vamos a utilizar un algoritmo de aprendizaje basado en reglas. Entonces, como también es un algoritmo de clasificación, pues está en la pestaña de clasificación. ¿Ya? Me voy a clasificación, aquí en Choose.
escojo que voy a trabajar con reglas. Aquí vean, en inglés, rules. ¿Ya? Roller. Y entonces escogemos el algoritmo PRINCE. ¿Ya? Si se dan cuenta, pues él tiene unos atributos que son muy corticos, no tiene muchos atributos. ¿Ya? Solamente este debug, no, eso es cuando ya uno es programador, entonces la salida que hace Hueca saca unos datos de todo lo que hace internamente Hueca y se lo muestra a uno. ¿Ya? Eso no nos interesa para lo que nosotros necesitamos. ¿Ya? Pregunta, ¿por qué puede no aparecer? No me aparece Prince. No te aparece Prince. Si puede no aparecer si no cogiste, si cogiste el weather numérico. Porque Prince no. ¿El numérico, profe? ¿O era el otro? A mí tampoco me aparece. No cojan el numérico, cojan el weather nominal porque si no, no les aparece. El Prince les aparece en gris. Yo escogí el de la plataforma, el que está en español. El nominal, Debería bueno, aparecer. ese mismo debería aparecer. Debería No aparecer. aparece. Fíjense que yo lo tengo aquí. No aparece, ni siquiera aparece. No aparece. El de Sí me la aparece a mí. Sí le aparece a varios. A mí sí me aparece. Sí me aparece, pero profe, no, A mí también. no le apareció. Y la Hay que buscarlo donde dice rules, no donde esté de 3. No, en árboles no. Acuérdense que yo les dije que tienen que irse a la carpeta rules. Sí. Profe, pero es entonces el numérico, ¿cierto? Si están trabajando, estamos trabajando con el nominal. Con el nominal, ¿cierto? Sí, es el nominal. Sí, el que yo tengo con el abierto nominal. acá. Con el nominal y aquí en rules debería aparecer activa el algoritmo de Prince. No aparece. No aparece. No Le me leo aparece. lo que aparece. No aparece. profe, a mí me aparece Prince, pero ahí voy. Y ahí después aparece el tree, el árbol. A mí no me aparece. Es reglas. Profe, ni siquiera aparece Prince. Tabla de decisiones, JRPI, M5 Rules está desactivado, 1R part y 0R. Son los que me aparecen por rules. ¿No te aparece Prince? A mí me aparece. Sí me aparece Prince. Raro. Y instalar, bueno, es que Prince viene con el paquete base, no hay que instalar ningún paquete adicional, porque él a priori, Sí me apareció. que es el otro algoritmo, el a priori, hay que instalar el paquete educacional. Ahí lo que les aconsejo es que sigan en Hueca, ingresen de nuevo e intenten otra vez cargando la data. Si no les sirve con el que tienen en español, pues traten de cargarlo con el weather nominal. A ver si les funciona. Pero fíjense que ahí no vamos a hacer ningún cambio, simplemente por lo que vamos a hacer. Yo lo estoy trabajando incluso con la data del sistema que usted nos indicó por C y tampoco me da. Tampoco me aparece la ¿Está trabajando con qué data? Con la que aparece en Hueca. No con la que... No con el nominal. Sino con exactamente, la nominal que aparece en C y tampoco me da. Bueno, entonces cierra Hueca, ingresas de nuevo e intentas para ver si ya te aparece. Y si no, haz el intento bajando el que yo tengo en el Drive para ver si con este te funciona. Ok. Entonces voy a comenzar el entrenamiento y la validación. Igualmente voy a hacer la validación con 10 iteraciones. ¿Ya? La clase ya saben que es jugar. Simplemente pues le doy Start. Y aquí tengo la salida que me da del algoritmo de Prince para reglas. ¿Cuáles son las reglas que me sacó? Si ambiente soleado, entonces la humedad es alta. Perdón, si ambiente es soleado y humedad es alta, entonces no salgo a jugar. Si ambiente es lluvioso y viento es verdadero, no salgo a jugar. Si ambiente es nublado, salgo a jugar. Si humedad es normal y viento es falso, salgo a jugar. Si temperatura es media y humedad es normal, salgo a jugar porque es consecuente. Sí. Si ambiente es lluvioso y viento es falso, entonces sí salgo a jugar.
Fíjese que si yo voy a borrar el J48 anterior, si yo doy clic derecho para ver si esto me hace una gráfica, van a ver que no me hace ninguna gráfica. No puedo ver el árbol, porque precisamente la filosofía de este algoritmo no es que me haga una gráfica, sino que me muestre las reglas que yo saco pues cuando hago el árbol. Vamos a hacer la prueba y voy a hacer lo mismo, pero voy a hacer, en vez de aplicar la regla, voy a aplicar el árbol pues, para comparar las reglas que me salieron ahí. Y comparamos enseguida pues las medidas que hay aquí que me saca en el proceso de entrenamiento, en el proceso de validación. Entonces voy a hacer lo mismo, voy a escoger ahora, en vez de escoger regla, escoger árbol, y como son atributos nominales, ID3. Ah, no, perdón. Recordemos que ID3 no me hace la gráfica. Voy a escoger J48 que me trabaja con nominal y numérico. J48 y hago el árbol. Listo. Para quitar J48. Entonces, cerré el sistema, volví otra vez, ingresé. No me carga, entonces me tocaría que volver otra vez a desinstalar el programa. Recomendación que desinstale y tal. Esa sería la recomendación. Algo pasó ahí. Sí, siempre toca desactivar. Pero a mí me pasó lo mismo con el J48, nunca me salió, lo he hecho 3 veces. En cambio este print salió solo sin que le hiciera nada. Es que print viene de fábrica. Si no te salió J48, acuérdate que yo les expliqué en la clase pasada que tienen que ir al manejador de paquetes de Weka que está en la ventana principal, en las herramientas, en Tools, y tienen que buscar un paquete que se llama educacional. Y ese paquete pues, hay que instalarlo. Exacto, yo instalé ese paquete, ahí está. Cuando le doy que tengo instalado, me aparece ese paquete instalado. Pero no sé, voy a volver a intentar. Sí, si no, entonces tocaría hacer la desinstalación completa, aunque yo nunca he tenido problemas. Siempre que instalo, me instala pues sin ningún problema y trabaja bien. Eso es la ley de Murphy. La ley de Murphy nos tiene fregados. ¿La ley de Murphy o la ley de Birorfi? ¿Birorfi o Bugorfi? Una pregunta. Dígame. Yo ya seleccioné el J48 y en la parte superior, pues no me aparece así como a usted le aparece en la parte inferior donde dice Start, en donde es las reglas, pero sí donde dice Shots, enseguida me dice J48 0.25 M2. Sí, si te gusta. Ese es el árbol. Ese es el árbol, pero en la parte de abajo donde a usted le aparece tree del árbol no me aparece. Sprint 0. ¿Qué no te sale? No te entiendo qué no te sale. No te aparecen las opciones de text. No me aparece aquí donde a usted le aparece 15, 42, 35, TRIPS, J48. Ah, lo que pasa es que no has entrenado en modelo. Les voy a buscarme. ¿Ya? ¿Qué tengo? Tienes que darle Start para que te haga el entrenamiento de modelo. Entonces cuando te entrena modelo y te lo valida, ya te sale allá abajo. Ah, ya. Gracias. A la orden. Ok, entonces voy a comparar. A mí no me funciona, profe, a mí no me funciona el botón Start. ¿Qué puede ser? ¿No está corriendo? Si no está funcionando el botón Start, puede ser que de pronto aquí donde dice clase, le escogiste la clase que no es, acuérdate que ahí debe estar jugar, ¿ya? O tienes alguna de las opciones estas de test. Por ejemplo, que de pronto tienes su hacer test y no te lo va a hacer porque no has escogido el test. Tienes que darle clic en Cross Validation para que te haga la validación cruzada. ¿Ya? Cross Validation, la clase jugar y ahí sí Start y él hace, pues crea el árbol. ¿Ya? Vamos entonces un momentico, vamos a ver el árbol porque me interesa, mientras los compañeros van mirando cómo arreglan su Weka, me interesa ver el árbol y compararlo con las reglas. Este es el árbol. Vamos a mirar las reglas. Bueno, aquí tenemos las reglas en la salida de Prince. Fíjense, si ambiente, el soleado
y humedad que es alta, entonces jugar no. Ya sabemos que se puede poner no porque la otra rama que está aquí es el sí. Si ambiente es lluvioso y viento es igual a verdadero, pues fíjese que se va por la regla no. Yo pude haber sacado las reglas sin necesidad de haber aplicado hueca, porque si el árbol es cortico yo las puedo sacar manual. ¿Ya? Yo lo que quiero es que ustedes vean con un dataset corto, pues para qué sirve esta cuestión de las reglas. Fíjese que todas las reglas están de acuerdo al árbol que me dibuja el algoritmo J48. Se cumplen todas. Vamos a mirar la última. Si ambiente es lluvioso y viento es falso, entonces jugar es sí. ¿Ya? Voy a cerrar aquí y vamos a comparar pues los dos algoritmos, porque uno siempre compara cuál es el que mejor clasifica, el que mejor tiene los índices de validación. Entonces miremos aquí. La primera parte de la salida, ustedes saben que es los datos del dataset que estamos trabajando. Se llama jugar, el algoritmo es Prince, 14 instancias, 5 atributos. El método de validación es validación cruzada de 10 iteraciones. Ya, me está diciendo que está haciendo un modelo de clasificador, ¿ya? Y que para eso está usando el test completo de datos, pero acuérdense que él está usando el test completo de datos, pero está haciendo un promedio de las 10 pruebas que hace con el método de la validación cruzada. ¿Ya? Me saca las reglas. Fíjense que aquí no me va a sacar antecedente y consecuente y no me va a sacar el numerito que aparecía allá. Ahora vamos a ver que cuando veamos las de asociación sí va a sacar ese numerito. ¿Ya? Miremos entonces aquí la parte final. Instancias correctamente clasificadas con el algoritmo de reglas 12. Incorrectamente clasificadas 1. Perdón, incorrectamente clasificadas 0. Fíjese que él ahí este algoritmo pues corta las instancias cuando no le sirve, ¿ya? Entonces solamente tiene en cuenta las que cumplen las reglas. Entonces se queda con 12 de 14. Tenemos un porcentaje de buena clasificación del 85%. Mientras que en el árbol era bueno, utilizando J48 el árbol sí da una pésima clasificación de correcta distancia, pero si usamos el ID3 van a ver que ahí mejora. ID3, Crop Validation, jugar, Start. Si usamos el ID3 pues prácticamente, si se dan cuenta, es el mismo valor que el algoritmo Prince. ¿Ya? 2 instancias. Acá también 2 instancias. Disculpe, aún así la confiabilidad de los datos, digamos, que está manejando al estar por debajo del 90%, que es lo establecido, lo estimado, digamos, no sé, pues son los mejores datos. Sí, exacto. Si no hay más, si todos los algoritmos me dan por debajo, pues entonces, si yo quiero utilizarlo, que podría utilizarlo, porque el 85% tampoco es que sea tan malo, pues utilizaría estos algoritmos. ¿Y qué es lo que pasa? Lo que pasa es que como yo tengo todavía una cantidad de estancias todavía muy bajas, pues todavía no está desarrollando un buen entrenamiento, pero si yo voy llenando esa tabla, le agrego más instancias, pues ese porcentaje de instancias correctamente clasificadas va a aumentar y en algún momento va llegando al 90%. Entonces ya yo digo que mi modelo ya es optimista, ¿ya? Es óptimo para yo ponerlo ya a trabajar en producción. Ya con eso ya yo lo puedo trabajar pues en cualquier pues trabajo que yo quiera hacer en la empresa o en cualquier predicción que yo quiera realizar. ¿Ya? Mientras tanto pues puedo hacer las predicciones, pero no van a estar dentro de un rango de errores muy adecuado. Un momentico que me está llamando señor Raúl.
Entre tanto, a los colegas que no nos cargó Prince, ¿alguien ya lo logró? No, no he podido. No, estoy apenas instalando de nuevo el programa. Voy a ver cómo. Ya me funcionó. Tampoco he podido. Prince no me cargó. La idea es instalar entonces. Ya me funcionó, ya aparece la información. Bueno, entonces la idea es instalar. Lo que pasa es que cuando pasa eso, de pronto hubo algún problema en la instalación, tienen algún problema en el disco duro, que también es posible, un virus o un gusano, o incluso el antivirus de pronto también esté afectando la instalación. Entonces yo por lo general, si ustedes tienen de esos antivirus que uno puede decirle detener el antivirus por 10 minutos, yo detengo el antivirus y hago las instalaciones de los software que yo sé que son confiables, porque uno no puede desactivar el antivirus ante cualquier programa que uno vea por ahí. ¿Ya? Solo mientras instala, ¿cierto? Sí, desactivo el antivirus, digo, suspender el escudo de protección por 10 minutos. Y lo suspendo por 10 minutos, instalo y ya yo me curo en salud de que el antivirus pues no me está afectando la instalación. Ya lo demás, si lo desinstalan y lo vuelven a instalar y le instalan el paquete educacional que hicimos la vez pasada y le sigue sin salir, pues ya sí les recomiendo pues que acudan a los servicios de un técnico. Ok, fíjese que, dígame. Una consulta, es que a mí los resultados no me coinciden con los que usted le arrojó el sistema. A mí me aparecen que instancias clasificadas correctamente 9 e incorrectas 3. ¿Y está trabajando con cuál? ¿Con el que tengo yo en español o el que está en inglés? Ah, yo no hay sí. No, el que está en inglés, el que trae. Bueno. Al parecer cambia del de inglés a español. Sí, en el inglés hay una instancia que es diferente. Sí, cambia. Porque yo estoy trabajando con las de inglés. Sí. Estamos en lo mismo, no problem. No se preocupe. Mayro, qué pena. No sé si me despisté en algún momento, pero no logro ver cuál es la diferencia de utilizar entonces la regla Prince. O sea, ¿para qué utilizamos la regla Prince? Más o menos mi resumen es el J48 lo utilizo para variables o instancias numéricas. El ID3 para nominales. Sí. La regla Prince entonces, ¿cuándo realmente la utilizo? Para nominales, eso te sirve para nominales cuando tú quieres hallar las reglas que hay de clasificación. O sea, cuando tú no quieres, por ejemplo, el árbol que te sale utilizando un árbol ID3 te sale muy extenso, muy grande. Entonces a ti te queda muy complicado ponerte a hacer regla por regla. Entonces, lo mejor es utilizar Prince para sacar las reglas en forma. Exacto, o sea que las reglas las vamos a utilizar en otro momento, pues más adelante, y es importante que sepamos encontrarlas. Es que cuando ustedes aprendan a desarrollar software, por ejemplo, si quieren, ya saben que les aconsejé que aprendieran Python. Sí. Esas reglas les sirven para hacer las estructuras de decisión de Python cuando ustedes quieran hacer un programa que automáticamente coja las instancias nuevas que ustedes ingresen por texto en una interfaz gráfica. ¿Ya? ¿Ya? Entonces eso les va a servir. Entonces si esta entrada vale esto y esto vale esto y este vale esto, entonces sí puede hacerlo o no puede hacerlo. Correcto. ¿Ya? Gracias. Ok. Profe, una pregunta que estaba tratando también de que no me dio en un primer momento, pero ya logré que me diera. Si yo quiero, en este con Prince no puedo sacar el gráfico del árbol. Para yo sacar el gráfico me tengo que ir a otro, al J. Tiene que hacer el árbol, porque es que Prince, el J48, porque es que Prince está hecho para reglas. Ah, listo. Aquí es este pantallazo que me sale y de ahí saco yo toda la información que requiera. Exactamente. Perfecto, gracias, profe. Profe, estaba viendo que con el gráfico del árbol salen 5 reglas, pero con el algoritmo de Prince salen 6 reglas. Incluso en el árbol creo que se descuenta el atributo temperatura, pero en la regla hay uno que sí lo involucra. Aquí me sale 1, 2, 3, 4, 5. 1, 3, 6 reglas y en el árbol tengo ya te digo cuántas opciones hay. Una por aquí, otra por acá van 2, 3,
4 por esta rama y 5. Bueno, acá ya también tengo 5. 5 y 6 exactamente. En árbol salen 5. ¿Por qué creen ustedes que se da eso? Porque es que reglas lo que me está a mí teniendo en cuenta solamente antecedentes y consecuentes. ¿Ya? Él me está haciendo esa combinación de antecedentes y consecuentes, pero él no está utilizando el árbol para basarse, para sacar la regla. Él está usando un algoritmo de reglas. ¿Ya? Entonces, en árboles, acuérdense que el árbol, él, para poder hacer los nodos del árbol, donde van los atributos, él utiliza un algoritmo que es de ganancia. A él no le interesa quién es el antecedente y consecuente, sino cuál es el nodo que tiene mayor ganancia para irlo colocando en el nivel superior, como nodo principal. ¿Y cuáles son los nodos que le siguen? Pues para seguir desarrollando el árbol hacia abajo. ¿Ya? Entonces, cuando él cogió el atributo temperatura, él encontró que la ganancia pues le dio 0 el atributo temperatura y por eso no lo metió en el árbol. Por eso no hay ninguna regla que tenga temperatura en el árbol. ¿Ya? Eso es lo que pasa, por eso es que son diferentes las salidas. Qué pena, un paréntesis allí, el compañero ahorita dijo voy a hacer un resumen y yo estaba tomando aquí notas. ¿Será que dijo el J48 es para numerales, cierto? El J48 es para hacer árboles con atributos numéricos. Y nominales. Ah, sirve para ambos. Para ambos, sí, pero la cuestión es que con atributos nominales pues no clasifica una gran cantidad de instancias bien. Entonces, cuando son todos nominales, lo mejor utilizar es ID3. Para nominales es el mejor. Cuando son todos nominales, ID3. Y cuando hay una mezcla de nominal o cuando todos son numéricos, se utiliza el J48. Todos numéricos o parte numérica y parte numeral en los atributos, en los valores de los atributos. Y el ID3, el mejor es para nominales. Nominal, sí. Cuando todas las columnas que ustedes tienen en su dataset tienen valores textuales lingüísticos, pues utilizan ID3. Y Prince, que es de reglas, lo utilizan cuando los atributos son nominales. ¿Ya? Ahí en árboles ustedes pueden jugar con eso. Profe, por favor, el J48 ¿para qué? J48 para hacer árboles con atributos que sean completamente numéricos, todos los atributos, o que tengan una combinación de numéricos con lingüísticos o contextos, o textuales, categóricos. ¿Ya? Ese es el J48. El ID3 se utiliza cuando todos son nominales, cuando son lingüísticos, solamente son categorías. ¿Ya? ¿Y el Prince? Y el Prince se utiliza para crear reglas de dataset que tienen atributos nominales. ¿Ya? Gracias. Ahí cuando ustedes, si después hacen una prueba, pueden probar con el Prince numérico y van a ver que las reglas, el Warren numérico, el dataset que trae huecas, Warren numérico, lo pueden probar y van a ver que no les va a servir el Prince. Pero le va a activar otros algoritmos que hacen pues lo mismo con datos numéricos, le va a aparecer en negro y las salidas son muy parecidas. Las salidas parecidas, así que por ese lado no hay problema. Bueno, antes de irnos de seguir en otra cosa, pues vamos a ver que en el algoritmo Prince, la matriz de confusión, como él eliminó 2 instancias de la 14, pues todas van a estar bien clasificadas aquí en la matriz de confusión, no tanto acá en las correctamente clasificadas, sino aquí en la matriz. Si yo sumo 5 más 7, pues tenemos 12. Ya, fíjense que son las que son realmente no y que se predicen como no, son 5. Y las que son realmente sí y que se predicen como sí, son 7. No hay ninguna que se predica en una clase diferente, por eso ustedes ven que aquí no hay nada. ¿Ya? Entonces, en este valor aquí de 5 también se le conoce como true positive, y este valor de 7 se conoce como true negative. Verdadero positivo, verdadero negativo. O sea, ambos son correctos.
Estos tipos array, si ustedes quieren ver de dónde salen estos valores, los remito al material que les coloqué en el curso. Pero aquí de forma rápida yo les voy diciendo, este tipo array, para que estén, es el cociente entre los verdaderos positivos, los true positive, o sea el 5, ¿ya? Entre todos los que son realmente de esa clase. En este caso, todos los que son realmente en esa clase es la primera fila, 5 más 0, 5, por eso crea 5 entre 5, 1. ¿Ya? Eso lo van a entender mejor aquí, pues para no enredarlo más, pues les dejo eso que ustedes se detengan más en ese cálculo y lo vayan viendo. Ok, bueno. No sé si hacemos un break Uy, sí, por favor. de 20 minuticos y Necesario. Sí, nos tomamos un cafecito y regresamos en 20 minutos. Tratamos de terminar lo que hace falta en 40 minutos. Uy, sí, profe, porque tanto número agota. Tanto para ponerlos a hacer la práctica con el dataset que van a tener de actividad. Entonces ustedes comienzan a jugar con él y miremos qué particularidades ven ustedes ahí, qué preguntas van a hacer antes de que pues ya vayamos a la entrega del resultado pues de esa práctica. Esa práctica va a ser en grupos de máximo 5 personas. Yo voy a colocar en el curso, voy a colocar un enlace a una hoja de cálculo de Drive para que se conformen los grupos, porque la idea es que esos grupos sigan trabajando hasta el final del diplomado en las actividades que se van a ir programando, porque ustedes saben que vamos a concatenar las actividades y ustedes van a ir pues haciendo un proyecto transversal que pues que al final en el último módulo pues lo pulimos completamente. Por favor. ¿Estos grupos ustedes los conforman o los conformamos No, nosotros? como yo no los conozco, lo ideal es que ustedes conversen entre ustedes y se agrupen idealmente en áreas que sean pues similares. ¿Ya? Nosotros tampoco nos conocemos, teacher. Nos hace falta que nos hagan una presentación por pantalla. Uy, entonces yo les coloco al frente del nombre, les coloco, bueno, ustedes cómo lo llaman allá, ¿qué áreas manejan ustedes allá? ¿O cómo manejan las áreas en que ustedes se desempeñan en el La mayoría acá son de gestión administrativa y financiera. De conocimiento. De mercadeo, Gestión bueno, empresarial. Yo les voy a colocar área y ustedes meten el área, entonces ya después van mirando. Más bien, profe, sí. Quiénes son los del área y entonces cuando tengan quiénes son los del área van haciendo grupos. Entonces, o la regional, para que se por lo menos identifiquen eso. O regional también, porque la idea es que hay varios de una regional, centro de formación, y ya de pronto pueden encontrarse con personas que no creen que están acá. No, y lo interesante es que hagan grupos que también sean multidisciplinarios, porque la idea es que alguien pues aporte algo desde su área de conocimiento. Sara. Entonces, yo les pongo ahí la regional. Entonces, los abandono, nos vemos a las 4:25. Un momento, profe, para hacerle una petición. Tratemos de que nuestra actividad no supere las 6 de la tarde. Muchos de nosotros tenemos actividad con aprendices a partir de las 6, entonces nos toca. No, la idea es que yo termine lo que viene, la idea es que yo lo termine a las 5. Para que en una hora les presento cuál es el dataset con el que vamos a trabajar y ustedes pues comiencen a cargarlo y comiencen a hacer sus cositas con él y me pregunten cualquier cosa. Ya esa es la idea, terminar lo que viene rápido, porque la diapositiva que viene ahora es cortica, son 10 diapositivas y eso creo que mejor lo vamos a ver directamente con Hueca que ver la diapositiva, pero de todas maneras las tenemos ahí para referencia. Ok, bueno, entonces nos vemos a las 10:25.